Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Esto es Tesis de Salud y como siempre te estamos acompañando junto a los mejores profesionales para aprender a cuidarnos cada día un poquito más y mejor. Y hace tiempo ya que este confinamiento se ha extendido mucho más allá de lo que pensábamos en un primer momento y está teniendo consecuencias sobre nuestra salud física y mental. De eso vamos a estar hablando en el programa de hoy y también de otras cuestiones relacionadas con nuestra salud que están siendo descuidadas por pensar tanto en el coronavirus. Esto es Tesis de Salud y empieza de esta manera. Vamos a ocuparnos hoy del cuidado de nuestros ojos y por eso estamos con el doctor José Arrieta, médico oftalmólogo. Vamos a hablar en este caso de catarata. ¿Qué es la catarata? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Y qué avances ha habido últimamente en la operación de cataratas, doctor? Hola Paula, ¿cómo estás? Bueno, las cataratas es una enfermedad del ojo en la cual el cristalino pierde su transparencia y se pone opaco y los pacientes empiezan a disminuir su visión. Todos tenemos un lente natural que se llama cristalino, que cuando nacemos es bien blando y transparente. A medida que pasan los años se va poniendo duro, después de los 40 se ha endurecido tanto que viene la famosa presbicia, que nos cuesta empezar a ver de cerca y tenemos que alejar los objetos para poder hacer foco. Se pone cada vez más duro con los años y después se pone duro y opaco. Cuando se pone opaco es lo que nosotros llamamos catarata. La forma de solucionar la catarata es con una cirugía en apenas unos minutos, con anestesia local con gotitas, y el paciente puede recuperar la visión. Y con las técnicas más modernas, con los lentes intraoculares premium, no solo que recobra la visión lejana como hacíamos en el pasado, sino que también la lejana y la cercana. El paciente con los lentes intraoculares multifocales premium puede ver de lejos, de intermedia y de cerca sin anteojos luego de la cirugía de cataratas. ¿Se puede corregir el astigmatismo y la miopía en esa misma cirugía? ¿Y cuánto puede mejorar la visión del paciente? Se puede corregir todo, se puede corregir la miopía y se puede corregir la miopía y el astigmatismo en la misma cirugía. Es una de las cosas importantes que ha avanzado la tecnología actualmente con estos lentes intraoculares premium plegable que incluso vienen en versiones tóricas para corregir astigmatismo. No solo que podemos corregir la catarata, sino que toda la miopía y todo el astigmatismo que tiene el paciente. Y si además el paciente se coloca la versión de lentes multifocales, podemos corregir la visión lejana, la visión intermedia y la cercana. O sea que ve de lejos, de media y de cerca sin anteojos después de la cirugía. ¿Cuáles son los síntomas que presenta un paciente con cataratas? ¿Y cuáles son las alertas para consultar a un oftalmólogo? El síntoma más frecuente es la disminución de la agudeza visual, que puede ser lejana o lejana y cercana. Incluso hay unos tipos especiales de catarata que durante un periodo provocan miopización del ojo y en esos pacientes les disminuye la lejana, pero la cercana les puede ir aumentando e incluso pueden estar viendo más de cerca que en años anteriores debido a su presbicia. Esa miopización, si bien compensa la presbicia, disminuye mucho la visión lejana y eso es solo transitorio porque después empieza a bajar también la cercana y ven mal de lejos y de cerca. Y como siempre está con nosotros el doctor Marcelo Alac, médico cardiólogo. Doctor, debido a la pandemia y a la cuarentena, las consultas por problemas cardíacos han disminuido. ¿Cuál es la importancia de seguir haciéndose todos los chequeos médicos? Sí, a ver, es interesante desde este punto de vista ponernos en perspectiva a qué nos estamos refiriendo, ¿no? El SARS-CoV-2, que es el que causa el COVID-19, alcanzó niveles de preocupación a partir de la declaración del primer caso hacia fines del año pasado. Fueron aumentando la cantidad de casos en el planeta hasta llegar a un número, ustedes fíjense que aproximadamente el día de la declaración de la pandemia había aproximadamente 4.200 personas que habían fallecido y a partir de ahí se lo declaró pandemia, pero ya 2 meses después estábamos llegando a más de 3,5 millones de contagiados, más de 250.000 fallecidos. Y nuevamente, si nos seguimos corriendo, a mediados de junio esa cifra ya estaba en 8 millones de infectados,
450.000 fallecidos, y ahí empezaba a crecer un número que era muy interesante de considerar, que era la cantidad de recuperados, ¿no? 4 millones de recuperados. A esta altura de las circunstancias, a nivel mundial, estamos cerca de los 13 millones y medio de contagiados, hay aproximadamente 600.000 fallecidos, y es muy importante tener en cuenta que ya hay 8 millones de recuperados. Con respecto a lo específico, a lo medular de tu pregunta, Paula, yo diría que hay aspectos que son muy importantes para tener en cuenta en términos de si realmente se está consultando menos. Hay muchísima preocupación de parte de los pacientes fundamentalmente, pero ¿por qué no de los mismos médicos? Donde hay un temor a la consulta, a que el paciente se traslade para hacer una consulta. Pero yo quiero recordarles lo siguiente. Está decreciendo la cantidad de pacientes que se tratan en el planeta, pero no solamente de enfermedades cardiovasculares, también de enfermedades oncológicas, también de enfermedades neurológicas, es decir, de todas las otras enfermedades non-COVID, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es importante para todas las especialidades que se están tratando menos pacientes, se está haciendo menos prevención. En el caso del corazón y del cerebro, esto es importante porque la mayor parte de la mortalidad en el planeta está dada por la mortalidad de cuestiones relacionadas con el corazón y el cerebro. Estos son más o menos 60 millones de personas en el planeta. Se habla de que hay distintas olas en el COVID. Bueno, después de que pase esta primera ola de COVID enfermedad, va a haber una segunda ola que está relacionada posiblemente, se sospecha, con la disminución de los recursos para la atención de la patología que es non-COVID. Pero eso también va a traer aparejado un crecimiento de patologías que van a ir aumentando la frecuencia de enfermedades crónicas. Y ni que hablar de una cuarta ola, como se la describe, de la que tiene que ver con el aumento de situaciones de angustia psicosocial y de estrés emocional, ¿no? Hay muchísimas evidencias con respecto a tu pregunta de cómo bajó la atención en los hospitales públicos. Hay reportes, por ejemplo, de la Sociedad Europea, donde se ha visto que los estudios diagnósticos bajaron prácticamente a la mitad, las angioplastías también, los estudios estructurales del corazón bajaron un 80%, y lo que es más llamativo, bajaron la incidencia de infartos, es decir, ahora consultan menos infartos. Para que ustedes se den una idea, aproximadamente 40-50% menos de infartos. Hay un indicador que es muy interesante, que es de una iniciativa que se está haciendo aquí en la Argentina conjuntamente entre varias sociedades científicas, que es Stand for Save a Life, y ahí se ha visto que ha bajado la proporción de coronariografías en un 80%, las angioplastías prácticamente en un 75% y la proporción de infartos en un 68%. Es decir, está bajando toda la incidencia, la presentación de todos estos pacientes a una consulta cardiológica. Doc, ¿cuándo es importante acudir a una consulta? Mira, verdaderamente es importante acudir a la consulta cada vez que haya un síntoma. Hay pacientes que demoran en esa demanda de atención, y esto se ha visto, por ejemplo, en reportes hechos en distintas partes del mundo. Hace algunos meses publicaron Intra-COVID, un reporte hecho en Asia, donde se demostraba que se había cuadruplicado el tiempo de demanda de la atención desde el primer síntoma hasta la atención hospitalaria de los pacientes que estaban cursando un infarto de miocardio, un infarto en el corazón. Y a la vez, bueno, cuando estaba dada la consulta, también había una demora en la toma de la decisión de cuál es la conducta más apropiada y en la colocación eventualmente de un stent, porque también la preparación que exige al personal de salud para poder hacer frente a la atención de los pacientes en cuadros críticos, cuando todavía no se sabe si el paciente es COVID o no, también hay que tomar todos los resguardos necesarios, y eso también ha dado una cierta demora, y por eso es importante hacer la consulta lo más precozmente posible. Se identificó que los factores de riesgo para COVID son muy similares a los de la enfermedad cardio y cerebrovascular, ¿no? El sexo masculino, la edad avanzada, la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, más allá de la obesidad, el sobrepeso como gran tema.
Pero también debo decirles que la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, toda la enfermedad vascular de estos dos órganos, fueron identificados como factores de riesgo muy importantes que subseleccionan una población que está expuesta y es realmente muy vulnerable, con mayor morbilidad y mortalidad cuando sufren de COVID-19. Y esto lo sabemos también por brotes anteriores del coronavirus, ¿no? En el SARS, por ejemplo, los pacientes tenían frecuentemente episodios de hipotensión, bajaba la presión, se afectaba el músculo, había miocarditis, había arritmias, es decir, había toda una serie de eventos relacionados a pacientes que no tenían antecedentes previos de importancia. En el MERS, por ejemplo, que fue el síndrome de coronavirus en el Medio Oriente, una de las cosas que se vio es que había mucha miocarditis y también insuficiencia cardíaca. Hoy por hoy la evidencia que hay reportes hechos en distintas partes del mundo, reportes recientes hechos en la ciudad de Nueva York, Long Island y condado de Westchester. Se informó una incidencia de hipertensión cercana al 50%, obesidad, diabetes 35-40%, es decir, estamos hablando de los mismos factores de riesgo que afectan a la enfermedad cardiovascular. Particularmente en el caso de la hipertensión se le da un estrés especial, se la resalta por sobre el resto, porque yo debo recordarles que, esto lo hablamos muchas veces con ustedes aquí, que casi el 40% de los pacientes no saben que son hipertensos, un 5% son conocidos y sin embargo no son tratados. Realmente los que llegan a ser conocidos, diagnosticados, tratados y con la hipertensión controlada no es superior a un 25% de todos esos pacientes. Es decir, cuando nosotros tenemos un paciente diabético, el diabético en general está en una fronte de su enfermedad muy importante porque, bueno, se logra hacer el diagnóstico y se lleva a cabo. En el caso de la hipertensión suele suceder que se la trata de una manera más errática. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Elegí atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera. Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Y vamos a hablar ahora de la importancia de seguir con nuestras actividades. Julieta Russo es la coordinadora médica de rehabilitación cognitiva del FLENI. Doctora, ¿cuál es la importancia de seguir manteniéndonos activos? Desde que se dictó la cuarentena obligatoria, la mayoría de las personas pasan gran parte de su tiempo en casa, si no todo, y tienen muchas menos oportunidades de realizar ejercicio físico o actividad física, especialmente en aquellos individuos que solían hacerlo, por ejemplo, salir a correr, salir a caminar, utilizar la bicicleta como medio de transporte público para llegar al trabajo, participar en alguna actividad de ocio o recreativa, por ejemplo, la asistencia a algún club social o algún club para hacer deporte o actividad física al aire libre. Sabemos que la falta de actividad física o de ejercicio físico tiene un verdadero impacto tanto a mediano como a largo plazo, y no solamente en la esfera física, sino también en lo que tenga que ver con la salud mental, la calidad del sueño, nuestro comportamiento nutricional, nuestro funcionamiento cognitivo, como la memoria, la capacidad de prestar atención y de concentrarnos. Son todos dominios claramente afectados por esta inactividad física impuesta por esta cuarentena obligatoria en tiempos de pandemia. ¿Cuáles son los beneficios de realizar actividad física y qué tenemos que tener en cuenta? Sabemos que el ejercicio físico, cuando se hace de manera regular y constante, tiene innumerables beneficios en todos los sistemas de nuestro organismo. Sabemos que reduce el riesgo de hipertensión arterial, de enfermedad coronaria, de accidente cerebrovascular, diabetes, ciertos cánceres como el cáncer de mama y colon, la depresión, trastornos cognitivos y caídas. Por otro lado, mejora la fuerza ósea y muscular, aumenta el equilibrio, la flexibilidad motora, el estado físico en general. Sobre todo en el adulto mayor, sabemos que el fortalecimiento de la masa muscular previene las caídas, mejora el equilibrio y disminuye el riesgo de lesiones. Por otro lado, el ejercicio físico sostenido en el tiempo mejora el rendimiento cognitivo, previene la declinación cognitiva asociada a la edad, ayuda a enlentecer la progresión de enfermedades neurodegenerativas como son la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson en
entre otras, contribuye a la mejora de enfermedades neurológicas adquiridas, como es el accidente cerebrovascular, el traumatismo del cráneo, las enfermedades de índole neuromuscular. Claramente está demostrado que realizar estas actividades físicas tienen un impacto tanto en la salud general, en la salud mental, en la salud física, además de prevenir cualquier alteración tanto de origen cognitivo como de origen motor en todas las edades, pero especialmente en las edades más vulnerables. Y no hay que dejar de mencionar su efecto a nivel del control del gasto energético, del control metabólico y, en definitiva, del control del peso. El sedentarismo está asociado al aumento de peso y, por ende, está asociado a todos los factores de riesgo cardiovascular y cerebrovascular, con lo cual sabemos que la actividad física sostenida previene el desarrollo de estas complicaciones a lo largo de la vida e independientemente de la edad del individuo. ¿Qué actividades podemos realizar en forma sencilla estando en casa? Es aconsejable pautar al menos un momento cada día para activar las distintas partes del cuerpo: brazos, abdomen, piernas, tronco, ¿sí? Cuantos más grupos musculares mejor. Se puede utilizar cualquier dispositivo que uno tenga en la casa, desde pelotas, aros, cuernas, pesas, bici fija, cinta, cualquier elemento que uno se sienta cómodo para poder iniciar su rutina física. Es aconsejable implementarlo. No olvidarse de poner música enérgica, alegre, que nos pueda hacer un efecto de motivación. ¿Cuánto tiempo es suficiente? Bueno, la Organización Mundial de la Salud recomienda que aquellos que tengan menos de 18 años deben hacer no menos de 60 minutos al día y aquellos de más de 18 años de edad, por lo menos 30 minutos al día de actividad física sostenida. Quienes recién inician el hábito de hacer una actividad física en tiempos de pandemia no deben olvidarse de hacerlo lento, en forma gradual, ir aumentando la intensidad y la cantidad de manera progresiva con el objetivo de evitar lesiones o daños. Existen opciones más caseras, como si uno dispone, por ejemplo, de una escalera para subir a la planta alta de la casa, puede subir y bajar las escaleras durante 10 o 15 minutos, 2 o 3 veces por día. Pararse o sentarse de una silla varias veces para trabajar los músculos de las piernas y del abdomen. También es una actividad que no requiere equipamiento y que lo podemos hacer durante varios minutos y varias veces por día. Sobre todo en las personas que están destinadas a hacer actividad de trabajo en el hogar, lo que hoy llamamos home office. Es recomendable que hagan intervalos de descanso cada 30 a 40 minutos. Y el objetivo es que hagan cierta actividad como salir a caminar o dar una vuelta dentro de la casa, subir o bajar una escalera, ir a buscar algo al parque o al jardín, cualquier excusa como para poder activar todos los grupos musculares. Tiene su beneficio en que uno está haciendo de alguna manera actividad física, si bien no es estrictamente ejercicio, y además favorece lo que tenga que ver con la atención y la concentración en nuestra labor que tenemos en el trabajo, ¿sí? Sabemos que hacer intervalos cada 30 a 40 minutos mejora nuestro span atencional, nuestra capacidad de concentración, y eso hace que nuestra actividad sea más productiva y tengamos menos errores. Con los niños, ¿sí? Si tenemos niños en el hogar, también deberíamos aprovecharlos y realizar o diseñar y ser creativos en actividades integrales con todas las familias que impliquen algo de movimiento y de actividad física. Y vamos a hablar ahora con un médico cuya especialización es clave en estos momentos en los que muchos pacientes y al mismo tiempo pueden requerir cuidados intensivos, porque el doctor Jorge Neira justamente es especialista en terapia intensiva. Doctor, ¿en qué consiste la preparación de un médico intensivista? Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. En realidad, ¿en qué consiste la especialidad en terapia intensiva? La especialidad tiene como origen en 1990, la creación a partir de la residencia de terapia intensiva, la especialidad. Yo en ese momento, en el año 93, era secretario de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y ahí se dieron los primeros títulos de especialista.
a los viejos intensivistas, como muchos de nosotros, que habíamos hecho nuestra formación después de la residencia completa de clínica médica y 2 años o 3 años de formación específica en cuidados intensivos, en curso de actualización. Finalmente, a partir de la residencia del año 90, los médicos adquieren, digamos, su capacitación a través de 4 años de especialidad, 4 años de entrenamiento, 4 años de intensivo entrenamiento supervisado que se hace en las distintas unidades de cuidados intensivos y que tienen en su formación distintos aspectos que tienen que ver con el cuidado crítico. La capacitación en cuidados intensivos, desde el punto de vista médico, tiene, digamos, un apoyo incondicional, que es la capacitación en cuidados críticos de enfermería. Para eso existe la especialidad de cuidados críticos de enfermería, y desde hace unos años se ha creado también la especialidad crítica en kinesiología. Doctor, estamos viviendo una situación excepcional que tomó por sorpresa al mundo entero. ¿Considera que es importante tener una mayor cantidad de médicos especializados en terapia intensiva y por qué? Bueno, la respuesta es afirmativa. Sí, es necesario contar con mayor número de médicos intensivistas y, como dijimos antes, no solamente con mayor número de médicos intensivistas, sino de un mayor número de equipos de cuidados intensivos de medicina crítica, como son los médicos intensivistas, los enfermeros intensivistas y los kinesiólogos intensivistas. Pero también, como dijimos antes, se necesita mucho tiempo para formarlos, se necesitan 4 años. Hay situaciones como las que nos están ocurriendo ahora, en la situación de pandemia, en la situación de aumento de la demanda hospitalaria en cuanto al número de camas, en cuanto al número de respiradores, y además de eso en cuanto al número del personal, esto es en el número de médicos, kinesiólogos y enfermeros intensivistas, y para ello es necesario que el equipo que no es intensivista, que son los médicos, enfermeros y kinesiólogos no intensivistas, colabore con los médicos intensivistas. Para ello, justamente, para aumentar la preparación del equipo de salud, es que la Fundación Trauma ha diseñado un curso que se llama PARES. El curso PARES significa Propuesta para el Aumento de la Respuesta del Equipo de Salud, y consiste en la formación de médicos, enfermeros y kinesiólogos no intensivistas para trabajar en forma supervisada con los médicos, enfermeros y kinesiólogos intensivistas. Por ejemplo, en situaciones de normalidad, un enfermero atiende 2 pacientes por cada uno de los enfermeros, la relación es 1-2, y en estas situaciones, si cada enfermero intensivista supervisara a 4 enfermeros no intensivistas que vieran 2 pacientes de cuidados intensivos, cada enfermero intensivista podría ver hasta 8 pacientes. En la misma forma, un médico intensivista que habitualmente ve 6 pacientes, con 4 médicos no intensivistas, que vieran 6 pacientes cada uno, podría atender 24 pacientes. Esta es una forma, y lo mismo pasa con los kinesiólogos. Esta es una forma de incrementar la capacidad de respuesta. Esto permite aumentar el número de camas, no solamente en el área habitual de los cuidados intensivos, sino además en otras áreas que pueden ser, por ejemplo, los quirófanos, que pueden ser algunos sectores de internación, donde decide el hospital. Esto es una decisión, el aumento de la respuesta es una decisión de cada hospital ante el incremento de la demanda en situaciones de múltiples víctimas, en este caso particular de víctimas asociadas a la pandemia de COVID. El curso PARES es un programa totalmente online que se hace en forma gratuita para el sector público. Esto permite, digamos, enfatizar la importancia de la participación público-privada, ya que esto está organizado por Fundación Trauma. Fundación Trauma es una entidad sin fines de lucro que colabora con el hospital público, y gracias al aporte de entidades privadas, entidades empresas, como por ejemplo la Caja, que donó no solamente el curso, sino las primeras 2.000 becas, y luego se asociaron otras entidades privadas que permitieron incrementar el número de becas hasta un número de hasta ahora de 3.500, y nuestra meta es llegar a los 5.000. Esto permite, digamos, llegar a 5.000 profesionales no intensivistas del sector público en forma gratuita en todo el país, y justamente lo que permite es manejar el tema de la pandemia en condiciones adecuadas, supliendo o complementando, mejor dicho, la actividad del equipo de salud de cuidados intensivos.
La formación de no intensivistas, en este caso particular, se hace a través de un curso online. Ese curso online dura 8 horas y de esta manera los profesionales no intensivistas acceden a conocimientos básicos de cuidados intensivos, como son, por ejemplo, enfatizar la importancia del equipo de protección personal. Esto es no solamente para la protección del personal, sino para evitar que el personal pueda disminuir por el tema de las infecciones asociadas al COVID, y asimismo enfatizar, digamos, cómo son los procesos de colocación y sobre todo de retiro de los equipos de protección personal, donde muchas veces se producen errores que pueden subsanarse si hay una supervisión de cada una de estas actividades. Asimismo, el curso contiene el concepto sobre los cuidados críticos en adultos, sobre los cuidados críticos pediátricos y sobre todo un módulo especial que es el tema de la preparación del hospital, que es, como hemos estado comentando, cómo se lleva a la práctica desde la situación actual hacia el incremento que el hospital necesita para paliar la demanda que genera esta pandemia. Hay un pequeño modulito acerca de los métodos de detección, cómo se detectan, cuáles son las herramientas, cuál es el valor de cada una, y con esto pensamos que es una primera aproximación para que todas aquellas personas que no son intensivistas y que quieran participar como colaboradores de los intensivistas puedan tener acceso. Además, este curso tiene el aval de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y el aval de la Academia Nacional de Medicina, y es por eso que los fundamentos, digamos, van a ser, digamos, tutoriados a partir de reuniones por Zoom con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y con Fundación Trauma para paliar todas las dudas que puedan tener quienes hagan el curso. Y de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Espero que te haya sido útil, que hayas transitado estos 30 minutos y termines con mucha más información de la que empezamos. Seguramente es así. Y nos volvemos a encontrar la próxima semana para seguir cuidándonos juntos, porque ya lo sabes, juntos nos cuidamos mejor.